Imágenes de Guatemala. Ayer les reportamos la Corte Suprema por unanimidad aceptó abrirle un antejuicio al presidente Otto Pérez Molina por el escándalo de corrupción que en ese país es conocido como la defraudación aduanera en la línea, que ya tiene a la vicepresidenta detenida y que ahora vendrá un proceso que hay que explicar. Para analizar la situación de Guatemala y lo que viene hacia adelante, me acompaña en nuestros estudios Eric Olson, es director asociado del programa de América Latina del Centro Wilson. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos. Bueno, antejuicio. ¿Qué significa eso en términos claros para quienes nos ven y o viven, no viven en Guatemala o se preguntan qué es un antejuicio? Bueno, la cosa es que en la situación de Guatemala las autoridades, los electos, gozan de inmunidad en procesos judiciales. Y en este caso es un procedimiento en el cual hay alegaciones de haber cometido algún crimen, alguna corrupción, y un procedimiento donde empieza a retirarse esa inmunidad de esa autoridad. Permite que el procedimiento jurídico proceda en su contra si se decide retirar la inmunidad. ¿Cómo queda en este momento la crisis política guatemalteca? La vicepresidenta detenida y ratificada esa detención, el presidente acusado por el mismo escándalo de corrupción en un proceso de antejuicio que va al Congreso y el Congreso estudiará por la Constitución el juez natural del presidente. ¿Qué pasa ahora? Están en proceso electoral. ¿Habrá tiempo primero para procesar al presidente? Y segundo, ¿cómo deja eso el panorama político? Bueno, yo creo que el país está en una crisis política absoluta. El presidente ya no tiene apoyo. Muchos de sus propios ministros del gabinete han renunciado. Yo creo que no queda ni uno que empezó la trayectoria con el presidente. La organización de empresarios, la más importante de Guatemala, ya ha pedido su renuncia. Así que el presidente tiene muy pocos amigos en este momento. Es posible que en el Congreso serían los únicos amigos que todavía lo puedan apoyar y el Congreso es el que tiene que decidir si se le retira la inmunidad para proceder jurídicamente en contra de él. Pero es una crisis profunda, ya hay muy poca gente en Guatemala que cree en el presidente y yo creo que va a ser muy interesante cómo van a proceder en este caso. El Departamento de Estado se pronunció asegurando primero que respalda, y lo decían los términos, a la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, que dijo ha sido un garante para el gobierno y para el pueblo guatemalteco. Pidió que se respeten las elecciones del 6 de septiembre y pidió que se respete el cauce legal del país. Esto indica que Estados Unidos está mirando muy de cerca y que tiene claro que las denuncias pueden ser serias, que pueden ser creíbles contra el presidente. Yo creo que sin lugar a duda Estados Unidos está muy pendiente, Estados Unidos está muy preocupado por la situación política en ese país, pero no quiere apoyar a un político si hay estos procedimientos jurídicos en su contra. Quieren apoyar el Estado de Derecho, los procedimientos legales que vienen por delante, y yo creo que es la mejor salida en este caso. Si es culpable o no, eso depende de las decisiones de los órganos jurídicos de Guatemala, y Estados Unidos está apoyando esos procesos. Hablábamos esta semana debate en Guatemala, están en medio de unas elecciones. Claro. ¿Cómo cambia esto todo el panorama y cómo van a ser los candidatos para poder seguir adelante en medio de esta incertidumbre? Bueno, es sumamente difícil, obviamente, cuando el gobierno se está cayendo antes de unas elecciones. Yo creo que para el pueblo guatemalteco, especialmente los que se han manifestado, es un repudio, un rechazo a la corrupción, a la inmunidad y la impunidad que ha existido en ese país. Yo creo que eso hace que los otros candidatos tengan mucho cuidado en sus declaraciones, en lo que ellos dicen, pero no sabemos todavía cómo va a resultar este proceso político y jurídico, qué impacto va a tener en las elecciones. Creo que el 6 de septiembre conoceremos quiénes son los dos primeros candidatos para una segunda vuelta, y en ese momento quizás habrá una expresión pública en cuanto a esos dos candidatos. Hay sospechas sobre varios de los candidatos de su honestidad y su capacidad, y veremos si los guatemaltecos se vuelven a la calle para protestar a estos también.
Eric Olson es el director asociado del programa de América Latina del Centro Wilson. Muchas gracias por acompañarnos, Eric, con esta crisis política en Guatemala.